Madre mía, chicos, esto sí que es un bombazo. Andercel le declara la guerra a Kerem Bürsin por un tema de publicidad. Ojo que no es una guerra de esas de dimes y diretes, esto va más allá y os voy a contar todo el salseo que está que arde. A ver, todos sabemos que Ande y Kerem fueron la pareja de moda, ¿verdad? Los vimos juntos en Senkalkapm y la química era brutal, traspasaba la pantalla. Y claro, después de la serie nos enteramos de que estaban juntos de verdad. ¡Ay, qué bonito fue eso! El mundo entero flipó y nosotros también. Pues bien, parece que esa etapa de cuento de hadas ha quedado un poco en el pasado. Ahora, la cosa se ha puesto seria. La tensión se palpa en el aire y todo apunta a que el conflicto gira en torno a, atención, contratos publicitarios. Sí, lo que oís. Parece que ambos están muy activos en el mundo de la publicidad, cada uno con sus marcas, y ahí es donde parece que han empezado los roces. Lo que yo he podido investigar, y lo que se está comentando por los mentideros turcos, es que Kerem ha cerrado un acuerdo millonario con una marca bastante importante. Una de esas que te ponen en todas las revistas y en todas las campañas. Y parece que Ande, o mejor dicho su equipo, no se lo ha tomado nada bien. Para ser honestos, no es la primera vez que vemos este tipo de rivalidades en el mundo de las celebridades. Cuando dos personas que han sido pareja y que tienen tanto tirón mediático se separan, es normal que haya competencia. Pero aquí, según dicen, va más allá de la simple competencia. Lo que yo creo que está pasando es que hay un tema de exclusividad. A lo mejor, y esto es solo una suposición mía, Kerem ha firmado algo que de alguna manera perjudica o limita las opciones publicitarias de Ande o viceversa. O quizás es algo más sutil, como que una marca que ambos querían o que era ideal para ambos ha acabado fichando solo a uno, y el otro se ha quedado con la miel en los labios. Y claro, esto puede generar mucha rabia y resentimiento. Muchos dicen que es solo la ley de la jungla del espectáculo, que cada uno busca lo mejor para su carrera. Y sí, en parte es verdad. Pero cuando hay un historial tan intenso detrás como el de Ande y Kerem, una separación de la vida personal, estas cosas pueden picar más. No es lo mismo competir con un desconocido que con tu expareja, ¿no creéis? Imaginaros la escena. Ambos están en la cima con muchísimas ofertas. Y de repente un contrato que uno firma afecta directamente al otro. Eso tiene que ser un palo. Y no me extrañaría nada que Ande, que siempre ha sido muy luchadora y tiene una personalidad fuerte, haya decidido tirar para adelante y no quedarse callada. A lo mejor lo que ella está haciendo ahora es, sin decirlo directamente, usar su propio poder de influencia para conseguir las mejores campañas, para demostrar que ella vale por sí sola, y que no necesita nada de él. Es como una forma de decir, mira, yo sigo triunfando incluso sin ti, y encima en tu terreno. Eso sí que es una declaración de intenciones. Y ojo que esto no es un rumor de esos que se olvidan en 2 días. Se habla de abogados, de negociaciones tensas, de llamadas que no se contestan. Salseo del bueno. Lo que está claro es que la época de los tortolitos ha pasado a ser los rivales en el negocio. Lo más interesante de todo esto es ver cómo reaccionan los fans. Porque los seguidores de ambos, y sobre todo los que los shippeaban, estarán divididos. Unos apoyarán a Ande, otros a Kerem. Y seguro que hay quienes esperan un acercamiento después de esta guerra. ¿Quién sabe? A veces estas cosas terminan uniendo más o separando para siempre. Para ser honestos, a mí me da pena ver esto. Eran una pareja tan bonita. Pero al mismo tiempo admiro su profesionalidad. Están demostrando que son 2 artistas con mucho talento y que saben cómo moverse en este mundillo. No se quedan quietos esperando a ver qué pasa, sino que toman las riendas de su carrera. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta guerra publicitaria es solo una estrategia de ambas partes para generar más interés, o realmente hay un conflicto real por contratos?